¿Qué tendría que pasar para que un ejército, orgulloso de su fuerza, detuviera una prueba sin reglas en apenas 9 segundos, y luego escondiera el motivo durante décadas? 4 instructores de combate cuerpo a cuerpo, de los más duros que existían en la base, formaron un círculo cerrado alrededor de Bruce Lee. No eran atletas de exhibición ni hombres de gimnasio, eran instructores que habían visto guerra real, que cargaban el peso de haber sobrevivido donde otros no. Pesaban más de 90 kilos cada uno. Sabían derribar, estrangular, partir el ritmo de un hombre con pura presión y práctica. Les dieron una orden simple y brutal: ataquen todos a la vez. Máxima intensidad. Sin misericordia. La historia dice que lo que ocurrió en los siguientes segundos fue grabado, sellado, archivado, y que durante más de 50 años se evitó dar una explicación clara de por qué esa prueba terminó antes de empezar de verdad. Lo extraño es que, incluso entre quienes juran haber estado cerca de ese episodio, las fechas no encajan del todo. Hay quien habla de un verano, quien habla de un año, quien jura que vio un documento con otro sello. Pero el núcleo del relato es el mismo: 4 instructores, una orden, un hombre más pequeño que todos ellos, y un silencio que se volvió leyenda. Bruce Lee, según esa versión, no quería estar ahí. No era un show, no era una película, no era una visita amable para saludar soldados y tomarse fotos. Era otra cosa. Y él lo sintió desde el primer minuto. Fort Bragg, Carolina del Norte. Una base enorme, de esas que se sienten como ciudad propia, con calles internas, guardias, puertas, horarios, reglas. Para muchos, era el hogar de una élite, soldados entrenados para misiones que no se anuncian y que casi nunca se describen con detalles. Bruce había aceptado la invitación como un favor. Ven, muéstranos algo, comparte tus ideas, inspira a los muchachos. Una demostración sencilla, preguntas y respuestas, un apretón de manos, un rato de cortesía y de regreso al aeropuerto. Pero apenas cruzó la entrada, algo se le apretó en el pecho. No era miedo exactamente. Era ese instinto que aparece cuando un lugar te mira sin hablarte. Los soldados no lo observaban como fans, ni como curiosos, ni como jóvenes emocionados por conocer a un ícono. Lo miraban con una calma distinta. Como quien mide, calcula, pesa. Como quien decide si lo que tiene enfrente resiste o se quiebra. Y en medio de ese ambiente, lo recibió el hombre que mandaba ahí dentro. El coronel James Morrison, según los que lo describieron, era alto, seco, con un rostro de piedra y ojos cansados, de esos que han visto demasiado sin querer contarlo. Le estrechó la mano a Bruce con firmeza, sin sonrisa amplia, como si la cortesía fuera una formalidad y no un gesto real. «Señor Lee», dijo. «Gracias por venir». Bruce respondió lo justo, educado, sin buscar protagonismo. «Es un placer». Morrison asintió, pero la forma en que pronunció la siguiente frase cambió el aire: «Los hombres están interesados en conocerlo. Hemos oído mucho sobre sus habilidades». La palabra habilidades sonó como una pregunta disfrazada, como un reto escondido debajo de un cumplido. Bruce sonrió con educación. Había escuchado ese tono antes. En gimnasios. En vestidores. En reuniones donde alguien quería probar que lo de Bruce era cine, truco, actuación. «Puedo mostrar lo que quiera que vean», dijo. Y ahí, el coronel abrió una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Perfecto», contestó. «Porque preparamos algo especial». Caminaron por la base. El día estaba cargado de un calor que no se anuncia, ese calor húmedo que hace que todo huela a metal tibio y a tierra. Bruce notó detalles que para otros no importan. Como la gente se detenía un segundo a verlo pasar, como algunos cuchicheaban sin mover la boca, como los pasos de Morrison llevaban un ritmo exacto, como si cada metro tuviera un propósito.
Llegaron a un edificio de entrenamiento grande, de paredes lisas, sin carteles, sin público, sin señales de evento. Por dentro, no había gradas ni decoración. Había un piso cubierto con colchonetas azules. Había espacio. Había silencio. A lo largo de las paredes, un grupo reducido de soldados estaba de pie, quieto, atentos. Nadie hablaba fuerte. Nadie reía. No era la energía de un show, era la energía de un examen. En el centro de la sala, esperando, había 4 hombres. Enormes. Anchos de hombros. Altos. Pesados. No parecían inflados de gimnasio, parecían hechos para empujar puertas, cargar cuerpos, resistir golpes sin pestañear. Su calma no era amable. Era práctica. Morrison se colocó a un lado, como presentando una herramienta, no a personas. Estos son nuestros instructores de combate mano a mano, dijo. Sargento primero Davis. Sargento segundo Kowalski. Sargento Martínez. Sargento Thompson. Los nombres cayeron al suelo como placas metálicas. Entre los 4, tienen más de 60 años de experiencia en combate y entrenamiento. Bruce observó sin prisa, porque para él observar era parte del combate. Miró pies, miró manos, miró respiración. Miró cómo sostenían el peso. Miró si sus miradas perseguían o esperaban. Todo en esos hombres decía lo mismo, sabían lastimar y sabían hacerlo rápido. El ejército ha entrenado a miles con ellos, continuó el coronel. Han participado en Corea, Vietnam, operaciones clasificadas, son de lo mejor que tenemos. Bruce no discutió. Estoy seguro, dijo, con una voz baja, controlada. Y entonces Morrison soltó la frase que partió el ambiente, nos gustaría hacer una prueba. Si está dispuesto. Bruce levantó apenas el mentón. ¿Qué tipo de prueba? Morrison hizo un gesto hacia los 4 hombres. Ataque y defensa. Los 4, contra usted. Al mismo tiempo. Contacto total. Hubo un silencio tan limpio que parecía que el aire se había detenido. Incluso los soldados contra la pared dejaron de acomodar su postura. Bruce sintió, con claridad, la intención oculta, querían verlo fallar. Querían demostrar, frente a testigos, que un artista marcial pequeño, famoso por películas y demostraciones, no resistía la presión de entrenamiento militar real. Querían un derribo. Querían una humillación. Querían confirmar una idea. Y sin embargo, lo que se encendió en Bruce no fue rabia. Fue otra cosa. Una mezcla de curiosidad y control. Curiosidad por entender cómo pensaba ese lugar. Control para no regalar una reacción que alimentara el juego de otros. ¿Contacto total? Repitió Bruce, como para asegurarse de que el mundo escuchara lo que estaba afirmando. Sin restricciones, confirmó Morrison. Intentarán llevarlo al suelo. Someterlo. Usted, se defiende. El coronel hizo una pausa, como ofreciendo una salida elegante. A menos que prefiera una demostración tradicional. Algo más, presentable. Bruce miró a los 4 instructores. Ya estaban separándose, rodeándolo, ocupando ángulos, como si fueran cerrando puertas invisibles. Sus ojos, sin gritar, decían. Esto será fácil. Bruce se quitó la chaqueta sin prisa. La dejó a un lado. No, dijo. Está bien. Caminó al centro de las colchonetas. Llevaba ropa simple, pantalón oscuro, camiseta blanca. Su cuerpo era compacto, definido, pero comparado con los 4 hombres parecía más pequeño, casi frágil. Se escuchó un murmullo mínimo. Alguien soltó una risa corta, ahogada, como si no quisiera que se notara. Para muchos de esos soldados, era evidente el final.
Ellos habían visto a sus instructores derribar hombres más grandes que Bruce, hombres que gritaban, hombres que se defendían con todo. ¿Qué podía hacer un artista marcial contra 4 profesionales entrenados para aplastar resistencia? La palabra masacre flotaba en el aire, no dicha, pero pensada. El sargento Davis se colocó frente a Bruce. Era el más grande. 6 pies largos, músculos duros, manos como herramientas. Se tronó los nudillos despacio, como quien se prepara para un trabajo pesado. Nada personal, señor Lee, dijo, con una voz que no era amable ni agresiva, solo segura. Entiendo, respondió Bruce. Dedes inclinó la cabeza, como si le concediera un detalle de cortesía antes de cerrarle la puerta. Intentaremos no lastimarlo demasiado. Bruce lo miró con una calma que irrita a quien quiere dominar. Sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era una sonrisa de quien entiende exactamente dónde está parado. Pueden intentarlo, dijo. Kowalski se ubicó a la derecha de Bruce. Martínez a la izquierda. Townsend se colocó detrás, cortando cualquier línea de escape. El círculo quedó cerrado. El coronel levantó la mano. La prueba empieza con mi señal. Instructores, derríbenlo como sea necesario. Señor Lee, defiéndase. Bruce soltó el aire lentamente. Su cuerpo, en vez de tensarse, se aflojó. Hombros sueltos. Mandíbula relajada. Rodillas listas, pero sin rigidez. Sus ojos cambiaron, según quienes lo contaron después. Dijeron que un segundo antes era un hombre delgado, tranquilo, parado en una sala vacía. Y el siguiente segundo, era otra cosa, no un monstruo, no un mito, sino una presencia peligrosa por una razón simple, porque estaba completamente presente. El coronel bajó la mano. Empiecen. Davis se movió primero. No porque fuera impulsivo, sino porque era el más experimentado. Sabía que en una confrontación real, la duda mata. Su ataque no fue elegante, fue práctico, un derribo frontal, un tackle brutal para usar su peso, su masa, su presión, empujar a Bruce al suelo donde la diferencia física se vuelve sentencia. Era una técnica de guerra, no de exhibición. Dedes se lanzó con el cuerpo entero, buscando envolverlo, aplastarlo. Y agarró vacío. Pero no porque Bruce saltara hacia atrás, como esperan los que temen. Bruce se movió hacia adelante, directo al ataque, entrando en el espacio donde la fuerza de Dedes necesitaba un objetivo. Fue un movimiento corto, casi invisible, un paso, un giro mínimo, un cambio de línea. Dedes sintió que sus brazos cerraban sobre nada. Su impulso, al no encontrar cuerpo, lo traicionó. Y antes de que pudiera corregir, una palma se estampó contra el costado de su cabeza, cerca del oído. No fue un golpe para matar ni para partirle el cráneo. Fue un golpe para desordenarle el mundo. Dedes retrocedió con los ojos abiertos. El equilibrio se le quebró como si el piso se moviera. Esos milímetros dentro del oído que controlan orientación, esa parte del cuerpo que te dice dónde está arriba y dónde está abajo, se volvió confusión. Davis intentó girar, intentó reubicarse, intentó hacer lo que un instructor enseña, recuperar base. Pero su cuerpo, por un instante, no obedecía. Buscó con la mano la pared, como si necesitara una referencia para que el mundo dejara de dar vueltas. Había pasado un segundo. Y uno de los 4 ya estaba fuera del ritmo, sin haber conectado un solo golpe. Los soldados que estaban mirando dejaron de murmurar. La risa desapareció como si alguien la hubiera apagado con agua. Kowalski y Martínez atacaron casi al mismo tiempo. Ellos sí tenían coordinación. No eran 4 individuos peleando. Eran un equipo que había repetido escenarios 1000 veces. Kowalski lanzó un puño cruzado, pesado, directo a la cabeza, de esos que en un bar apagan una pelea con una sola conexión. Martínez fue abajo, buscando las piernas, buscando cortar la base,
tumbarlo para que los demás lo remataran. Era el clásico ataque de arriba y abajo, dos amenazas a la vez, dos decisiones imposibles en un solo instante. Pero no tocaron nada. Bruce giró sobre su pie delantero como si su cuerpo fuera una puerta. El golpe de Kowalski pasó a milímetros de su barbilla. Martínez abrazó aire. Y en el mismo movimiento, sin pausa, el codo de Bruce entró al centro del cuerpo de Kowalski, justo donde el aire se vuelve frágil, el plexo solar, esa zona que, cuando se golpea con precisión, no te duele primero, te roba la respiración. Kowalski se dobló. El aire se le fue sin permiso. Se quedó con la boca abierta, buscando oxígeno como si el cuarto se hubiera vaciado de golpe. Martínez, al fallar el derribo, trató de levantarse rápido. Su impulso lo había llevado al suelo y ahora necesitaba recuperar posición. Empujó con las manos, subiendo medio cuerpo, tratando de girar para volver a entrar. Y ahí, sin darle el tiempo de ordenar sus piernas, la espinilla de Bruce golpeó sus costillas, del lado donde el dolor se mete hasta la espalda. No fue una patada amplia ni de show. Fue corta, precisa, dirigida a una zona que castiga en serio. Nada se rompió, según quienes estuvieron ahí, pero el dolor fue inmediato, total. Martínez cayó otra vez, apretándose el costado, como si por un instante su cuerpo solo supiera protegerse. 4 segundos. 2 instructores en el suelo, uno sin aire, otro doblado por el dolor, y Dedes todavía peleando contra el mareo de su propio equilibrio. Quedaba Thompson. Y Thompson era distinto. No era el más grande ni el más explosivo. Era el más inteligente. Durante esos primeros segundos, no se lanzó. Miró. Observó cómo Dedes perdió el mundo con una sola palma. Observó cómo 2 ataques coordinados se volvieron inútiles. Y entendió algo que los otros no habían entendido al principio: esto no era una prueba para ver si Bruce aguanta. Esto era una lección. Thompson no corrió. Empezó a circular, manteniendo distancia, buscando que Bruce se desesperara, buscando un hueco real, no uno imaginado. Era paciente. Sabía esperar. Pero Bruce no le regaló el tipo de combate que Thompson quería. Bruce dio un paso explosivo. No fue largo, fue exacto, la distancia se cerró como si el aire se doblara. Thompson apenas alcanzó a subir las manos cuando Bruce ya estaba dentro de su guardia. Y entonces ocurrió lo que terminó de congelar la sala. Un dedo, una punta, un gesto mínimo, se detuvo a 1 centímetro de la garganta de Thompson. No era un golpe de cine. No era un te toqué, gané. Era una advertencia física. Thompson sintió el contacto leve, la presión mínima sobre su nuez, el lugar donde una fuerza pequeña, colocada con intención, puede colapsar respiración, crear pánico, apagar pelea. Thompson se quedó quieto. No por miedo infantil, sino por conocimiento profesional. Porque supo, en esa milésima, que el juego ya estaba decidido. Bruce, con una voz baja, dijo una palabra corta. Algo como ya. Thompson bajó las manos. Me rindo, dijo. Bruce retrocedió un paso. Su respiración estaba igual que al inicio. No sudaba como quien acaba de sobrevivir. No se veía agotado. Parecía, como si hubiera estado quieto todo el tiempo, y sin embargo, 4 hombres habían sido desarmados en segundos. El coronel Morrison miró la escena como si su mente estuviera tratando de alcanzarla. Dedes se sostenía la cabeza y buscaba estabilidad. Kowalski seguía intentando recordar cómo se respira cuando el aire no quiere volver. Martínez estaba en el suelo, abrazando sus costillas. Thompson estaba de pie, quieto, con esa cara de quien acaba de aceptar una verdad incómoda. Morrison miró su reloj. 9 segundos. Nadie habló. Los soldados contra la pared estaban inmóviles, no por disciplina, sino por incredulidad. Habían visto peleas. Habían visto violencia.
Habían visto hombres caer. Pero lo que acababan de presenciar tenía otra textura, no era fuerza contra fuerza. Era precisión contra expectativa. Era la derrota de un plan antes de que el plan pudiera existir. Bruce se quedó en el centro, esperando, sin gesto de victoria, sin alzar los brazos, sin buscar aplausos. Su cara no mostraba orgullo. Mostraba presencia. Dedes, por fin, recuperó suficiente equilibrio para ponerse de pie sin tambalearse tanto. Miró a Bruce con una mezcla de enojo y desconcierto. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró. Bruce lo miró sin agresión. Economía de movimiento, dijo. Tu ataque se notó antes de que lo hicieras. Yo me movía donde tú no estabas. Dedes frunció el ceño, porque para él eso sonaba demasiado simple para explicar lo que pasó. He peleado 20 años, soltó, como si eso fuera un argumento final. Nadie me había hecho eso. Bruce lo sostuvo con la mirada. 20 años haciendo lo mismo no es experiencia, respondió. Es repetición. Dedes abrió la boca para contestar, pero no encontró palabras que no sonaran como excusas. Cerró la mandíbula. Miró al piso. Y por primera vez, se notó en su postura algo que no estaba antes, la posibilidad de aprender. El coronel Morrison entró al área de colchonetas. Ya no traía el gesto de quien juega con un invitado. Ahora parecía un hombre que se tragó su propio orgullo. Se acercó con cuidado, midiendo su tono. Señor Lee, dijo lentamente. Creo que necesitamos hablar. Lo llevaron a una oficina sencilla dentro de la base. Un escritorio, sillas, una bandera en una esquina, fotografías en la pared con otros oficiales, con ceremonias, con recortes de una carrera larga. Morrison se sentó y se quedó un segundo en silencio, como si lo que iba a decir le pesara más que cualquier orden. Le debo una disculpa, soltó al fin. Lo traje para que fallara. Bruce no se sorprendió. No porque fuera arrogante, sino porque lo había sentido desde que cruzó la puerta. Lo imaginé, dijo con calma. Lo sabía, admitió el coronel. No era difícil. La forma en que mis hombres lo miraban. La forma en que yo hablé de sus habilidades. Morrison apretó los labios. Creí que íbamos a demostrar que sus técnicas no servían contra peleadores reales. Quería dejarlo en ridículo. Bruce se recargó un poco en la silla. No presumió. No atacó. Solo esperó. Morrison soltó aire, como quien se rinde ante un hecho. 9 segundos, repitió. 4 de mis mejores instructores, 9 segundos. Se quedó mirando un punto fijo, como si siguiera viendo el cuerpo de Dedes tambalearse. Son buenos. Fuertes. Entrenados. Pero pelean como soldados. Confiando en tamaño, presión, resistencia, y eso funciona contra gente normal. Funciona contra quien se queda donde lo esperan. Morrison levantó la vista. Pero contra alguien que no está donde tú crees, no funciona. El coronel se inclinó hacia adelante. La siguiente pregunta no era de ego. Era de urgencia. ¿Puede enseñar eso? Lo que hizo ahí afuera. ¿Puede enseñárselo a nuestros hombres? Bruce guardó silencio un instante. Porque no era una propuesta pequeña. No era un taller. No era una clase en un gimnasio civil. Era el ejército. Era un mundo de reglas, jerarquías y consecuencias. Puedo ayudarlos a ser mejores, dijo al fin. Más rápidos. Más eficientes. Morrison se aferró a esa frase, como si fuera una cuerda. Pero Bruce continuó, pero lo que yo hago no es solo técnica. Toma años. No es un truco. Es una forma de pensar. Una filosofía. Una manera de mirar el combate que la mayoría no quiere aceptar. ¿Qué se necesita?, insistió Morrison. Tiempo, respondió Bruce. Compromiso.
Y voluntad de desaprender todo lo que creen que saben. Morrison asintió con firmeza, como si no le asustara el costo. Tenemos tiempo. Tenemos compromiso. Bruce lo miró con atención. Y entonces preguntó lo que importaba. ¿Por qué? La palabra cayó sin juicio, solo como un cuchillo que corta la niebla. ¿De qué se trata en realidad? Morrison se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera se veían soldados entrenando, corriendo, repitiendo ejercicios bajo el sol. Hombres jóvenes moviéndose como si fueran inmortales, sin pensar todavía en el precio real de una confrontación. Vietnam, dijo el coronel, con la voz baja. Estamos mandando muchachos que no saben pelear, no de verdad. Saben disparar. Saben lanzar granadas. Pero cuando el arma falla, cuando el espacio se cierra, cuando es mano contra mano, se quedan indefensos. Bruce no respondió de inmediato. Morrison siguió, como si confesara algo que nunca dice en voz alta. Usted hizo algo en 9 segundos que me dejó claro que estamos incompletos. Y yo creo que eso podría salvar vidas. Bruce L. O miró. ¿Y cree que yo puedo cambiar eso? Morrison giró. En su cara no había teatro. Había cansancio y necesidad. Creo que lo que usted hizo podría salvar a 100. A 1000. Le estoy pidiendo ayuda, señor Lee. No por orgullo. Por mis hombres. Bruce se fue de la base con esa frase clavada. Durante los siguientes días, la historia cuenta que no pudo sacarse el episodio de la cabeza. Voló de regreso a Los Ángeles. Volvió a su rutina. Su escuela, sus alumnos, su entrenamiento, su cuerpo trabajando como siempre. Pero en medio de cada repetición, de cada golpe al saco, de cada estiramiento, su mente regresaba a esa sala fría con colchonetas azules. Regresaba al círculo. A las miradas. A la palabra prueba. A los cuerpos grandes cayendo en silencio. Y, sobre todo, regresaba a la ventana de Morrison y a esa frase, podría salvar vidas. Bruce habló con su esposa, Linda. No como un actor hablando de un proyecto, sino como un hombre hablando de una carga. No sé qué hacer, admitió. Entrenar soldados no es lo que imaginé para mi vida. Yo quería enseñar a civiles, a estudiantes. Quería expandir las artes marciales, incluso a través del cine. No en una base. Linda lo escuchó sin interrumpir, como lo hacía cuando sabía que él necesitaba ordenar el mundo con palabras. Pero esos muchachos están muriendo, le dijo cuando él se quedó en silencio. Cada día mueren más. ¿Y tú crees que puedes ayudar? Bruce apretó la mandíbula, porque era cierto. Sí, murmuró. Sé que puedo. Linda tomó su mano. Entonces ayuda. No lo dijo como regaño ni como presión. Lo dijo como quien reconoce una verdad del otro. Así eres tú. Cuando ves a alguien que necesita ayuda, ayudas. No importa si es un alumno o un soldado. Bruce la miró. Y en esa mirada había algo que parecía resignación, pero no era rendición. Era aceptación de sí mismo. ¿Y mi trabajo? Preguntó. Las películas, mis alumnos, todo lo demás. Eso seguirá ahí, respondió Linda. Esto también es enseñar. Solo, de otra forma. Esa noche, según el relato, Bruce tomó la decisión. A la mañana siguiente llamó al coronel Morrison. Los meses siguientes se convirtieron en un periodo extraño y exigente. No era un dojo. No era una clase abierta. Era entrenamiento diseñado para sobrevivir. Bruce desarrolló un programa de combate cuerpo a cuerpo para fuerzas especiales. No era arte en el sentido romántico, pero sí era arte en el sentido más serio, precisión, eficiencia, realidad. No era deporte. No era exhibición.
Era un sistema hecho para escenarios donde no hay árbitro y donde un error se paga caro. A esa adaptación, cuentan, él mismo la nombró con un término que mezclaba su filosofía con el contexto militar, una especie de Jeet Kune Do de combate. Lo que buscaba era simple de decir y difícil de lograr, quitar lo innecesario. Quitar la vanidad. Quitar movimientos bonitos que no funcionan bajo presión. Construir un cuerpo que responda sin anunciarse. Y dentro de ese enfoque, repetía 3 ideas centrales una y otra vez, no como discurso, sino como brújula. Primero, velocidad sobre fuerza. No porque la fuerza no importe, sino porque la fuerza tarda. La fuerza necesita cargar, necesita preparar, necesita avisar. La velocidad, en cambio, roba tiempo. Bruce no les decía sean más fuertes como una frase hueca. Les mostraba que el soldado no siempre será el más grande, ni el más pesado, ni el más fresco. Pero sí podía ser el que llega primero. El que golpea antes de que el otro decida. El que se mueve antes de que el otro lo toque. Segundo, economía de movimiento. Cada gesto con propósito. Nada de adornos. Nada de ataques que se notan desde lejos. Ir de quietud a acción en el camino más corto. No desperdiciar energía. No regalar pistas. Un soldado cansado, sucio, herido, puede seguir siendo peligroso si se mueve con inteligencia. Bruce insistía en que un movimiento extra no solo cansa, delata. Y cuando delatas, regalas tu intención al enemigo. Tercero, adaptabilidad. Porque en combate real no hay reglas limpias. No hay piso parejo. Puede haber cuchillos, objetos, oscuridad, pasillos estrechos, varios atacantes, sorpresa. Un sistema rígido se rompe cuando el escenario cambia. Por eso Bruce buscaba que el cuerpo aprendiera principios, no coreografías. Que el soldado entendiera distancia, ritmo, ángulo, oportunidad, y que desde ahí pudiera responder a lo que apareciera, no a lo que debería aparecer. Bruce entrenó a un grupo selecto de instructores que, después, entrenarían a otros. El programa, según quienes lo cuentan, se extendió rápido dentro de la comunidad militar, porque era brutalmente práctico. Y hay un detalle que se repite en casi todas las versiones. Los 4 hombres que él desarmó en esos 9 segundos, terminaron siendo sus primeros alumnos dentro de esa base. El sargento Deves, el mismo que se había tambaleado por un golpe corto a la cabeza, fue uno de los que más cambió. Al inicio, dicen, le costó tragarse la humillación. Porque no solo perdió frente a testigos. Perdió rápido. Perdió sin entender. Pero con el tiempo, esa derrota se volvió combustible. Dedes empezó a comprender algo que muchos peleadores tardan décadas en aceptar, que la derrota, cuando no te destruye, puede ser el primer paso hacia el dominio real. Me rompió para poder reconstruirme, diría Dedes más tarde, según se cuenta en cartas y relatos. Todo lo que yo creía sobre pelear, estaba incompleto. Él me mostró otra forma. Los detalles precisos de ese trabajo jamás se hicieron públicos de manera completa. El video del examen quedó como material restringido, supuestamente. Los manuales, las notas, los métodos, circulaban dentro de un mundo que vive de no contar lo que hace. Y eso, por supuesto, alimentó el misterio. Cuando no hay pruebas que cualquiera pueda ver, la historia se vuelve campo de batalla, unos la llaman mentira, otros la llaman secreto, otros la llaman exageración. Pero incluso en medio de esa niebla, el impacto se cuenta de una manera que suena demasiado humana para ser propaganda. Soldados que pasaron por el programa regresaban con historias concretas. No hablaban de misticismo. Hablaban de momentos donde una decisión rápida los sacó del suelo, donde un ángulo correcto evitó que los cerraran, donde el cuerpo reaccionó antes de que el miedo los congelara. Algunos mencionaban haber sobrevivido a emboscadas, a forcejeos, a encuentros en espacios cerrados donde la técnica tradicional se vuelve inútil.
Y entre esos relatos aparece uno que se repite como cuchillo. Una carta, un mensaje privado, una frase que no busca fama. Me salvó la vida, escribió un hombre de fuerzas especiales a su familia, según se cuenta. Nunca conocí a Bruce Lee en persona. Pero lo que enseñó, la forma en que nos enseñaron a movernos y pensar, estoy vivo por eso. El programa siguió aún después de la muerte de Bruce en 1973. Esa parte, incluso en las versiones más escépticas, se menciona como un punto simbólico, el hombre se fue, pero la idea quedó. El sistema cambió, se mezcló con otras cosas, evolucionó como todo lo que vive dentro de una institución enorme. Pero la base, dicen, seguía siendo la misma: velocidad, economía, adaptación. En otras palabras, lo que se vio condensado en esos 9 segundos. Años más tarde, cuando Morrison ya estaba retirado, viejo, con la salud debilitada y la voz más lenta, aceptó hablar del episodio en una entrevista. No como un anuncio oficial, sino como un hombre que quería soltar algo antes de morir. En esa entrevista, cuentan, Morrison no se mostró orgulloso. Se mostró arrepentido. Fui un tonto arrogante, dijo. Creí que íbamos a enseñarle una lección a ese hombre pequeño. Y él fue quien nos enseñó. Le preguntaron qué aprendió. Y Morrison respondió sin adornos, que el tamaño no decide todo. Que la fuerza no decide todo. Que lo que yo creía entender sobre combate era solo una parte. Luego, cuando le preguntaron por la prueba en sí, Morrison se quedó callado un buen rato. Ese tipo de silencio que no es para crear drama, sino porque hay recuerdos que pesan. He reproducido esos 9 segundos miles de veces en mi cabeza, confesó. Los he analizado, como si pudiera encontrar una explicación que me deje dormir. ¿Y no la encontró?, preguntó el entrevistador. Morrison negó despacio. Lo que vi no era algo sobrenatural. No era magia. Pero era optimización. Perfección práctica. Como si cada movimiento estuviera medido al milímetro, aunque estaba reaccionando en tiempo real. Y eso todavía me incomoda. Le preguntaron si alguien más podría aprenderlo. Morrison respiró con dificultad. Lo intentamos, dijo. Durante décadas. Algunos se acercaron. Unos pocos se acercaron mucho. Pero nadie lo igualó. ¿Por qué?, insistieron. Y ahí Morrison soltó la frase que le daba sentido a todo, no como mito, sino como advertencia. Porque no era solo técnica. Era algo dentro de él. Un compromiso total con su arte. Una disciplina que iba más allá de practicar golpes. Era una manera de existir. Al final de la entrevista, el entrevistador le hizo una pregunta simple: si pudiera decirle algo ahora, ¿qué le diría a Bruce Lee? Morrison tardó. Sus ojos, según la descripción, se humedecieron apenas. Y cuando habló, su voz fue suave, casi íntima. Gracias, dijo. Gracias por humillarme. Por enseñarle a mis hombres. Por mostrarnos que lo que creíamos saber apenas era el inicio. Hizo otra pausa. Y perdón. Perdón por dudar. Perdón por intentar hacerlo fallar. Él merecía algo mejor. La cinta, dicen, todavía existe en algún archivo. Guardada, etiquetada, vista por pocos. 9 segundos de imagen vieja, quizá borrosa, quizás sin sonido limpio, mostrando a un hombre con camiseta blanca desarmando a 4 instructores que parecían invencibles. Quienes aseguran haberla visto lo describen con palabras parecidas: imposible, hermoso, aterrador. Y tal vez por eso el relato no muere, porque no se sostiene solo en la violencia, sino en la incomodidad que provoca, la idea de que la fuerza sin precisión puede ser inútil, de que la experiencia sin aprendizaje puede ser repetición, de que la soberbia puede romperse en menos de 10 segundos. 4 instructores del ejército quisieron medir la fuerza real de Bruce Lee aquel día.
Esperaban probar que las artes marciales de Hollywood eran puro espectáculo frente al entrenamiento militar. Pero lo que recibieron no fue un show, ni una pelea larga, ni un milagro, fue una lección corta y brutal sobre movimiento, tiempo y atención. La prueba se canceló en 9 segundos. Y quizá esa sea la enseñanza más dura de todas, no hay nada más peligroso que creer que ya lo sabes todo. La fuerza impresiona, sí, pero la precisión cambia destinos. El tamaño intimida, sí, pero la mente entrenada abre puertas donde otros solo ven paredes. Si esta historia te dejó pensando, quédate con una pregunta sencilla para tu propia vida: ¿en qué parte estás repitiendo, en lugar de aprender? Y si quieres, escribe en los comentarios qué crees que fue lo más decisivo en esos 9 segundos, la técnica, la calma, o la forma de pensar.